Me presento, mi nombre es Alexander Oyola, capacitador de la empresa Nixus Capital Humano y AXA Colpatria. Para mí es un gusto estarlos acompañando en este proceso de capacitación en el tema de riesgo mecánico. Tengo que decirles que este es uno de los temas más importantes que nosotros tenemos en la actualidad para una organización. El riesgo mecánico, ya nos vamos a dar cuenta ya a medida que vayamos iniciando esta capacitación, dándole gestión a esta capacitación, nos vamos a dar cuenta que es uno de los que más produce accidentalidad y que cuando se materializa el riesgo es uno de los que genera lesiones más graves a los trabajadores. ¿Listo? El objetivo de esta capacitación es orientar a las organizaciones acerca de las medidas de prevención que deben implementar para que sus trabajadores que tienen, digamos, este riesgo en sus actividades, de una u otra manera, ayuden a mitigar este riesgo. ¿Listo? Entonces, digamos que en ese contexto tenemos que decir que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está fundamentado, su objetivo principal es la prevención, evitar que los accidentes laborales lleguen a ocurrir o que se nos materialice un riesgo, ¿verdad? En esa medida, la organización juega un papel importantísimo, la empresa juega un papel importantísimo, pero también los trabajadores. Yo como trabajador juego un papel principal. ¿Qué quiere decir esto, señor trabajador, señora trabajadora? Que puede que ustedes estén en la mejor organización del mundo, que le den todos los elementos de protección personal, que los capaciten constantemente, que les hagan campañas, que les hagan charlas, etcétera, etcétera. Pero si en últimas, ustedes como trabajadores no toman esa última decisión de cuidarse, de protegerse, de prevenir, nada de esas actividades y de esos recursos que ha invertido la empresa en el sistema de gestión les van a evitar un accidente laboral. ¿Listo? Esto, digamos que enmarcado en todos los riesgos a los cuales nosotros estamos expuestos. Hoy vamos a hablar solamente de uno, que es el riesgo mecánico. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es el riesgo mecánico? ¿Qué se nos ocurre por riesgo mecánico? El riesgo mecánico, como ya lo veíamos anteriormente, es uno de los más comunes que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Está asociado a diferentes actividades que yo como trabajador puedo realizar. Y básicamente este es el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción que mecánica de un elemento como una máquina, una herramienta, ¿cierto? Una pieza, ¿cierto? Un equipo, ¿verdad? Que yo como trabajador esté manipulando. Pero ojo, también si esos equipos y esas máquinas y esas herramientas trabajan con algún tipo de fluido, ¿cierto? Aceite, gasolina, etcétera, etcétera. La proyección de este elemento, de este producto, ¿cierto? Puede generar un accidente por riesgo mecánico fácilmente. Lo mismo, si este equipo, si esta herramienta, si esta máquina proyecta, puede ser partículas, como es el caso de las herramientas de corte, ¿cierto? También es considerado esto un accidente laboral por causa mecánica. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Cómo identificamos el riesgo en mi proceso, en mi actividad? Y quiero que en este momento ustedes realicen un trabajo importante, ¿cierto? Que ustedes piensen cuál es el riesgo o cuáles son los riesgos que están asociados a esas actividades que ustedes realizan de manera periódica, de manera constante. ¿Listo? Ustedes me pueden decir, no, mire Alexander, yo realizo trabajo en alturas, yo realizo trabajo con equipos que funcionan con electricidad, ¿cierto? Yo estoy todo el día de pie, estoy todo el día sentado, ¿cierto? Me puedo machucar, me puedo cortar, me puedo caer, me puedo resbalar, etcétera, 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 ¿cierto? Ese es el listado de actividades, bueno, de actividades no, de riesgos que ustedes tienen ligados a unas actividades. Esas actividades
ustedes las pueden hacer de manera rutinaria o no rutinaria. ¿Qué quiere decir eso? Si usted, señor trabajador, realiza algún tipo de actividad de manera frecuente, de manera constante, entonces eso se llama rutinario, ¿cierto? Usted lo hace todos los días, a toda hora. Pero si usted, por el contrario, realiza esa actividad una que otra vez, una vez a la semana, una vez al día, incluso una vez cada 15 días, eso es una actividad no rutinaria. No quiere decir eso que porque sea una actividad no rutinaria, usted se esté exponiendo menos. Porque la peligrosidad de una actividad no rutinaria, ¿cierto? Puede ser incluso mayor a la de una que usted realiza todos los días. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de riesgo mecánico, debemos identificar, hacer el mismo ejercicio que hicimos ahorita con todos los otros riesgos y vamos a identificar de dónde sale ese riesgo mecánico. ¿Listo? ¿Será que usted, señor trabajador, está operando algún tipo de equipo? ¿Algún tipo de máquina? Puede que sí, puede que no. ¿Será que usted, señor trabajador, realiza operación o manipula herramientas? De pronto sí. No, es que Alexander, yo únicamente manipulo, por ejemplo, un destornillador, ¿cierto? Un martillo, un serrucho, no más. Déjeme decirle, señor trabajador, que eso es una herramienta que puede ocasionarle a usted o a sus compañeros fácilmente un accidente laboral. Por eso debe estar considerado aquí dentro de los parámetros de riesgo mecánico. Listo. Lo primero que vamos a hacer entonces es que usted haga el resumen de cuántos equipos tiene, cuántas máquinas manipula, cuántas herramientas manuales maneja, ¿cierto? Eso es lo primero, lo vamos a identificar. Ya después de eso, vamos a identificar en qué actividades usted, señor trabajador, opera esos equipos. Fácil, ¿cierto? Posterior a eso, lo que vamos a hacer es que usted, señor trabajador, va a identificar, nos va a decir qué tanto manipula esos equipos, esas herramientas, esas máquinas. Es que yo siempre las tengo que utilizar, perfecto. Es que yo las utilizo de vez en cuando, ¿ok? ¿Cuánto es de vez en cuando? Una vez al día, 2 veces al día. ¿Listo? Y así usted, de manera consciente, va a ir sacando la cuenta de qué tan expuesto se encuentra a un equipo o a una herramienta, o qué tan expuesto se encuentra al riesgo mecánico. ¿Fácil o difícil? Súper fácil, ¿cierto? Eso es lo que ustedes deben hacer siempre, sin importar si están nuevos en un puesto de trabajo, sin importar si llevan 50 años en un puesto de trabajo, siempre deben realizar esa identificación, hablando no solamente de riesgo mecánico, que es el tema de hoy, sino hablando de todos los riesgos. ¿Listo? Bueno, importante. El otro paso que vamos a dar ya a continuación, cuando ustedes eh, vayamos avanzando aquí en la presentación, es revisar de esos equipos y de esas herramientas en qué estado están. Pero eso lo vamos a ver ya más adelante. Pero juega un papel importantísimo que usted en esos 3 pasos que acaba de dar, ¿cierto? Usted vaya identificando la peligrosidad, ¿cierto? Que tiene cada equipo, cada herramienta, cada máquina. Y en esa medida juega un papel fundamental qué tan en buen estado están o qué tan en mal estado se encuentran. ¿Listo? Bueno, muy bien, súper fácil, ¿cierto? ¿De qué forma se evidencia la accidentalidad en una empresa? O, como me gusta decir a mí, ¿cómo se materializa ese riesgo de ese accidente mecánico? ¿Qué le puede producir a mi cuerpo un accidente mecánico? Es muy sencillo y muy doloroso también. Nos puede producir cortes, cizallamiento, aplastamiento, atrapamiento, enganches, arrastre, impactos y perforaciones. ¿Listo? También nos puede producir pues,
produce proyección de sólidos, proyección de fluidos, ya lo veíamos al inicio de la capacitación, punzonamientos, ¿cierto? Y esto le va a generar al cuerpo, le puede llegar a generar en el cuerpo fácilmente amputaciones, heridas, golpes superficiales, heridas abiertas, quemaduras de primero, segundo y tercer grado, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, si nosotros miramos acá esta diapositiva, nos damos cuenta que en cuanto al riesgo mecánico, las lesiones para mi cuerpo pueden ser muy graves y pueden ser incluso irreparables. Incluso usted puede perder la vida operando una máquina, operando un equipo, operando una herramienta de trabajo. Usted puede perder la vida realizando una operación de esas. O puede quedar lesionado con uno de estos tipos que acabamos de ver acá, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué factores debo tener yo en cuenta como trabajador para realizar la manipulación de un equipo o de una herramienta? Y aquí juegan varios factores a la vez a la hora de que se nos presente o no se nos presente un accidente laboral. Número 1, el entrenamiento. ¿Qué tan capacitado se encuentra usted, señor trabajador, para realizar la operación de un equipo, de una máquina o de una herramienta? ¿Verdad? Entre más capacitado usted esté, entre más consciente usted sea de cómo se maneja esa máquina, más consciente va a ser de los riesgos que esa máquina y de la responsabilidad que esa máquina conlleva. ¿Listo? Entonces, entre más entrenado se encuentre usted, más fácil va a poder identificar una situación de riesgo y usted la va a evitar. ¿Listo? Siguiente. ¿Será que las máquinas y las herramientas y los equipos deben tener un mantenimiento? ¿Y cómo debe ser ese mantenimiento? Y aquí nos encontramos algo bien particular y es que ningún equipo, ninguna herramienta, ninguna máquina es eterna en el mundo. Todos tienen o todas tienen una vida útil. De hecho, lo que compone, las partes que compone esa máquina, esos equipos, tienen una vida útil también. Por eso es que nos venden repuestos, por eso es que los cambiamos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y la máquina, el todo de la máquina, también tiene una vida útil especificada, ¿cierto? La cual durará un poco más, un poco menos, dependiendo del uso que se le dé a ese equipo o a esa máquina. ¿Listo? En ese orden de ideas, los equipos, las máquinas y las herramientas deben tener un plan o un programa de mantenimiento preventivo. Entonces, es evitar precisamente que ese equipo, esa máquina se dañe antes de, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que las organizaciones deben tener un cronograma de trabajo, un plan de trabajo para esos mantenimientos que se le debe dar a esos equipos, a esas máquinas, ¿cierto? Yo como trabajador estoy seriamente involucrado en esto. ¿Por qué? Porque yo también puedo reportar cualquier tipo de daño, cualquier tipo de falla que se presente a la máquina, ¿cierto? Que se le presente a ese equipo, antes de, incluso de las fechas de mantenimiento. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Ya lo veíamos anteriormente cuando hablábamos de la vida útil de los equipos y es que dependiendo del uso también de las horas de trabajo de esa máquina, pues puede que esas piezas se desgasten más rápido o menos rápido, ¿cierto? En esa medida, cuando se desgasten más rápido, yo como trabajador estoy en la responsabilidad de reportar que ese equipo, que esa máquina se encuentra fallando. ¿Listo? Importantísimo. Ahora, pasando ya a otro punto y dejando este tema del mantenimiento. Todos los equipos, todas las máquinas, todas las herramientas deben tener una inspección. Y no estoy hablando de realizar un formato. Estoy hablando de mi responsabilidad como trabajador, como la persona que va a operar esa máquina, esa herramienta,
de trabajo de inspeccionar, así sea de manera visual, antes de iniciar la actividad, ese equipo que voy a utilizar. ¿Listo? Entonces, esto varía, esta inspección, ya vamos a ver ahorita más adelante qué ítems vamos a tocar dentro de una inspección, pero estos ítems varían dependiendo la máquina, dependiendo el equipo que usted esté utilizando. Entonces, si usted está utilizando una sierra, por ejemplo, usted debe verificar unos parámetros fundamentales para que esa sierra se encuentre en un buen, usted valide que se encuentre en buen estado. Pero si por el contrario usted va a utilizar otro tipo de máquina, una cortadora, una sierra, bueno, una sierra ya lo dije, una cortadora, por ejemplo, ¿cierto? Usted debe validar otros parámetros que puede que sean completamente diferentes o que cambien en algo. ¿Mm? ¿Listo? Eso lo debe hacer, señor trabajador, antes de iniciar cada actividad. Antes de que usted vaya a operar esa máquina y ese equipo. Porque es en ese momento donde usted debe identificar cualquier tipo de falla, de anomalía que esté presentando esa máquina y que no solamente ponga en riesgo la máquina, la producción, ¿cierto? Sino más importante que eso es que se ponga en riesgo usted o sus compañeros. ¿Mm? Usted al operar una máquina o un equipo que esté fallando, lo puede dañar perfectamente. Pero aquí de lo que estamos hablando no es de eso. Aquí de lo que estamos hablando es que al usted operar un equipo que está presentando una falla, que aún así está funcionando mal, pero funciona, usted se pone en riesgo y pone en riesgo a sus compañeros. ¿Listo? Es su responsabilidad inspeccionar, validar que ese equipo en ese turno de trabajo esté funcionando de manera adecuada. Cuando hablo de turnos, hablamos de turnos, entonces ya debemos tener en cuenta que muchas de las máquinas que operamos de manera frecuente tienen varios turnos de trabajo o, mejor aún, tienen varios responsables en un solo turno. ¿Mm? Entonces encontramos que ese equipo, que esa máquina de corte, ¿cierto? Esa sierra, ¿verdad? Esa cabina, ¿cierto? Tiene 2 o 3 turnos en el día. Entonces, ¿cuántas veces se debe inspeccionar de manera previa? 2, 3 veces, los turnos que sean. Ahora, si en un solo turno es utilizado por varias personas, don Pedro, don Jaime, la señora María, entonces tendrán ellos tres que realizar una inspección cada vez que utilicen ese equipo, esa herramienta. Estamos hablando de inspecciones que pueden ser visuales, ¿cierto? Pero que perfectamente la organización, la empresa, puede establecer un formato para ese tipo de inspecciones preoperacionales, que este es el ideal, ¿verdad? Entonces ya ahí habría una responsabilidad adicional para mí como trabajador que está en el diligenciamiento del formato. ¿Listo? Importantísimo. Bueno, ahora, esos equipos y esas herramientas tienen una responsabilidad fundamental y es por esto que se debe acompañar el uso de este equipo, de esa máquina, con la supervisión. ¿Mm? Entonces debe haber, en varios casos se presenta que hay un líder, una persona que coordina los trabajos, que conoce no solamente de la parte operativa, de la parte de calidad, de la parte de la planta, sino que también conoce cuáles son los riesgos que se generan, que se presentan cuando se están operando las diferentes máquinas que hay en una empresa. ¿Listo? De esto hablamos de la supervisión. Supervisar qué tan seguras son las actividades que está llevando a cabo ese trabajador. No solamente supervisar la calidad del trabajo de esa persona, ¿cierto? Los tiempos, ¿cierto? Sino también supervisar
cómo está trabajando él, si en última se expone o expone a los demás, o es un trabajador que es un trabajador seguro, no se expone, ¿cierto? Ni expone a los demás. ¿Ok? Bueno, importantísimo tener en cuenta estos parámetros. Ya lo veíamos anteriormente, entre más capacitado esté usted, más fácil, más rápido va a conocer usted el riesgo y lo va a evitar, lo va a mitigar. Usted va a ser un agente de gestión del riesgo. ¿Mm? ¿Listo? Bueno, ¿qué hace una herramienta, una máquina o un equipo riesgoso? ¿Cierto? Ya veíamos anteriormente que las máquinas pues tienen un agente de riesgo de la simple operación, ¿cierto? El operar un equipo ya lo hace un poco riesgoso, ¿cierto? De hecho, si nosotros nos vamos al primer ejercicio que hicimos al iniciar esta capacitación, si nosotros hacemos cuentas de, por ejemplo, las actividades que nosotros hacemos ya no en un ámbito laboral, sino en un ámbito personal, revisemos de esas actividades en un ámbito personal, cuáles son los riesgos a los cuales yo estoy expuesto. Y me voy a dar cuenta que todo, pero absolutamente todo lo que usted realiza tiene un factor de riesgo ahí al ladito. Uno más alto, uno más bajito, pero tiene un factor de riesgo. En ese orden de ideas, el simple hecho de manipular, de manejar un equipo, una máquina, conlleva también un factor de riesgo ahí al lado, importante. Puede que esa máquina esté en unas condiciones óptimas, que esté nueva, que usted sea la persona más capacitada del mundo para operar ese equipo, para operar esa herramienta. Pero eso no quiere decir que ese riesgo se ha eliminado. No, el riesgo está ahí. Lo que pasa es que usted, de una u otra manera, está entrenado para actuar de una manera segura. La máquina es una máquina segura, está nueva, ¿cierto? Las condiciones son adecuadas, ¿verdad? Pero entonces, cuando nosotros ya estamos hablando de condiciones o qué es lo que hace que una máquina pueda llegar a ser insegura, riesgosa, vamos a ver entonces que hay varios factores, tanto del propio equipo como de mi comportamiento de la operación, ¿cierto? Y a esto se le suma los factores del ambiente, del lugar en donde usted esté operando esa máquina. ¿Vale? Entonces, existen equipos, existen herramientas que por su diseño, ¿verdad? Eso pasa generalmente en los equipos que ya tienen pues cierto tiempo, que por su diseño, por su versión ser tan antigua, pues no son tan seguros, ¿verdad? No, es que esta versión es de hace muchos años, hace 20, 30 años, todavía funciona, ¿cierto? Pero de pronto el diseño de hace 30 años no era el más seguro. ¿Mm? Eso puede pasar. El espacio en donde esté la máquina, en donde se encuentra ubicada ese equipo, esa máquina, esa herramienta. ¿Será el adecuado? ¿No será el adecuado? ¿Será que el operar un equipo, una herramienta en un desnivel, ¿cierto? En un piso desnivelado, ¿será que es la cosa más segura del mundo? De pronto no. ¿Listo? Condiciones de uso y buenas prácticas. Y ella involucra mucho lo que es la mano de obra, ¿cierto? Si usted como trabajador se encuentra capacitado en la operación de ese equipo, de esa máquina, pues usted va a actuar de manera segura. Pero si por el contrario usted no conoce ese equipo, no conoce esas características, ya la cosa cambia un poquito. Y esto pasa sobre todo cuando yo vengo de pronto acostumbrado, yo llevo 30 años trabajando, operando una máquina, pero llevo 15, los últimos 15 o los últimos 10 operando un solo equipo, una versión, 2018, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y de repente me actualizaron, me colocaron 2020, pero nunca me dieron una inducción, nunca me dijeron que cambiaba de una versión a la otra. Ya ahí la cosa puede variar. ¿Listo? Ahora,
el tiempo y la vida útil de los equipos. Lo veíamos anteriormente. Esto es vital para los mantenimientos. ¿Listo? Y en cuanto a las situaciones, aquí ya se pone muy interesante esto, y es la situación. Quiero que hagan el ejercicio y es revisen cuáles son esas condiciones seguras y las inseguras en las que ustedes operan equipos y herramientas. ¿Será? ¿Será que las condiciones de iluminación en las cuales ustedes están operando esos equipos que anteriormente hicieron el listado son las adecuadas? ¿Será que esas condiciones del piso, del clima, el espacio, ¿cierto? ¿Serán las adecuadas? ¿Mm? Resulta que como usted está operando un equipo, una máquina, usted debe tener condiciones lo más adecuadas posibles. Debe tener una iluminación adecuada, debe tener una ventilación idónea, ¿cierto? Debe tener un espacio el cual le permita no solamente manipular ese equipo, sino también reaccionar ante cualquier posible emergencia. ¿Mm? Esto es fundamental para que esa herramienta no le cause ningún tipo de accidente laboral. ¿Listo? Lo veíamos anteriormente cuando nosotros hablábamos de las inspecciones de origen laboral. Debemos tener en cuenta unos parámetros ya fundamentales, funcionales acá. Los vamos a ver. Número uno, usted debe validar cuáles son las condiciones generales del equipo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted va a realizar la inspección, usted debe validar si en cuanto al diseño de esa máquina, ¿cierto? Como estaba el primer día cuando la compraron, es el que hoy en día se encuentra. No, es que a esta máquina le cambiamos tal pieza, esta máquina se le reemplazó, se cayó, se rompió, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Usted debe validar también si la ubicación de esa máquina es la adecuada, es la más segura. Lo veíamos anteriormente, usted está operando un equipo en el cual necesita manipular en unas condiciones de espacio suficientes. ¿Mm? Usted debe validar si el funcionamiento de ese equipo es el correspondiente, es el adecuado. No, es que no prendió a la primera, pero la segunda ya prendió. No, es que está haciendo un poquito corto, pero pues ahí está funcionando. Es que está sonando como feo, pero pues igual es que tengo de pronto afán, tengo que cumplir, me están pidiendo producción, ¿cierto? Y entonces sigo operando la máquina. Ahí ya no es que no nos funcione de repente, sino que sigue funcionando, pero detecto que tiene unas fallas y aún así sigo operándolo. Entonces el error es mío por no reportar. ¿Listo? Ahora, yo debo validar de ese equipo si, por ejemplo, le quitaron las guardas, ¿verdad? Si, por ejemplo, ese equipo, esa herramienta, tiene unas barreras de seguridad, las cuales puede que en el turno anterior se las hayan quitado, las hayan roto, las hayan dañado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que debo hacer cuando esto pase? Muy sencillo. Paro la operación y reporto. Al igual que cuando detecto algún tipo de falla o anomalía. ¿Listo? Lo mismo pasa, hay equipos y hay herramientas que tienen sistemas de alarma. Tienen unos sistemas de alarma para hacerlos más seguros. Para que cuando algo pase, se active la alarma, ¿cierto? Incluso hasta el equipo se apaga y no deja que un accidente ocurra. ¿Listo? Señalización y demarcación. Importantísimo. Vamos con la señalización. Como nosotros sabemos, todos los equipos y todas las herramientas generan un riesgo. Tienen un riesgo ahí al ladito. Estos riesgos generalmente deben o deberían estar señalizados. El equipo debe decirme a mí cuáles son los riesgos que puede o que me está generando a mí como trabajador. Y cuando nosotros ya hablamos del espacio en donde se desarrollan las actividades, en donde se opera ese equipo, ya vamos a hablar de demarcación.
¿Eso qué quiere decir? Que hay una demarcación, puede ser en el piso, en donde me indica o nos indica el área de manipulación de esas máquinas, de esas herramientas. ¿Listo? Importante entonces que esta señalización se encuentre presente, que esta demarcación se encuentre presente, pero también que se encuentre en buen estado. Generalmente uno realiza inspecciones, los primeros meses ve la señalización, la demarcación, pero como son áreas de alto tráfico, ¿cierto? Donde estoy pasando constantemente, donde hay tráfico de material, ¿cierto? Entonces se van desgastando, se van dañando, se van cayendo. La señalización y la demarcación se le debe hacer también un mantenimiento, se debe cambiar. Cada vez que pues, se dañen, se rompan, se caigan. ¿Listo? Ahora, yo debo validar dentro de mis inspecciones que, por ejemplo, el equipo cuente con un procedimiento de trabajo seguro, ¿cierto? Que se cuente con un instructivo, ¿verdad? Y garantizar de una u otra manera que este equipo, que esta herramienta se está operando bajo los parámetros del funcionamiento que se debe dar. ¿Cómo así? Los equipos y las herramientas deben tener una guía, un manual, una ficha técnica. ¿No? Y deben estar siempre operados basados en esos equipos, que generalmente siempre los da el fabricante. ¿Listo? Importantísimo. Entonces, importante el programa de mantenimiento, lo veíamos anteriormente en uno de los parámetros. Los programas de mantenimiento deben estar, número uno, planificados, ¿cierto? Generalmente esto se hace cada año. Conozco unos que se dan cada 6 meses también, en donde se realiza, número uno, un inventario de todos los equipos y de todas las herramientas, y dependiendo de ese inventario de equipos y herramientas, ya la persona de mantenimiento, la persona responsable de mantenimiento, dirá cuál va a ser la frecuencia del mantenimiento preventivo de cada equipo, de cada máquina, ¿cierto? Eso ya hablamos de implementación. Entonces tenemos que para un equipo X el mantenimiento preventivo debe ser de cada 3 meses. Pero para un equipo Y el mantenimiento preventivo puede ser cada 6 meses o cada año, ¿cierto? Y puede depender del tipo de equipo, del uso, de las personas que lo estén operando, ¿cierto? De la marca, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Este mantenimiento debe estar divulgado. A mí como operario me deben divulgar estos mantenimientos porque no solamente me va a afectar en la parte operativa, porque ese día preciso tenía gran cantidad de trabajo y resulta que llegó este mantenimiento y me quitó el equipo, ¿cierto? Para hacerle un mantenimiento preventivo, sino también yo lo debo conocer porque si de pronto se me daña algo antes, ¿cierto? Lo debo reportar de manera anticipada para que el repuesto de pronto alcance a llegar cuando la persona de mantenimiento esté realizando su mantenimiento preventivo. ¿Listo? El programa de mantenimiento debe ser evaluado. ¿Qué quiere decir eso? Que como todo programa, este debe tener unos indicadores de gestión en donde se debe validar si se cumplieron las metas, si no se cumplieron, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno. Ahora, lo que vamos a hacer es un taller. Vamos a tomar una hoja, un cuadro y un cuadrito de papel, puede ser de 10 por 10, de 15 por 15, 20 por 20, ya ustedes deciden, y vamos a armar una figura, porque resulta que la parte del cuerpo que más se afecta por un accidente mecánico es generalmente las manos, son generalmente las manos, las extremidades superiores, los brazos, las manos, los dedos, ¿cierto? Las muñecas, etcétera, etcétera.
Entonces, vamos a utilizar ambas manos, ambas extremidades, para, para dibujar, no, sino para realizar una figura en origami. Ya vamos a ver cuál es. Lo que vamos a hacer a continuación es a utilizar nuestras dos extremidades, aquellas que son las más afectadas en cuanto a los accidentes por riesgo mecánico, para diseñar, para realizar un casco samurái. ¿Listo? Vamos a seguir las instrucciones que nos dan en el video que les voy a presentar. Muy sencillo, son 3 minuticos y vamos a ver qué resultados vamos a obtener. ¿Listo? Podemos utilizar una hoja cuadrada, ya ustedes dicen de 10 por 10, 15 por 15, 20 por 20, la que ustedes deseen. ¿Listo? No importa, lo importante es que sea cuadrada. Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a hacer un casco samurái como este de aquí. ¿Qué necesitamos? Un folio cuadrado. Pues empezamos. Lo primero que hacemos es marcar la diagonal. Vale, hacemos así. Y dejamos el folio en esta posición. Y ahora traemos estas dos esquinas aquí, sobre esta esquina. Hacemos así hasta aquí. Y doblamos. Y hacemos lo mismo con esta. Traigo hasta aquí. Vamos a hacerlo bien. Y doblamos. Así. Bueno, a continuación llevamos esta punta aquí. Así. Y doblamos. Y hacemos lo mismo con esta. Hasta aquí arriba. Vale, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es doblar así, ¿vale? Partiendo de este punto, vamos dándole forma a esto, hasta que esta línea, quede más o menos paralela a esta línea, ¿no? Esta paralela a esta, empezando desde aquí. Vale, hacemos así y yo creo que más o menos esta posición es correcta, ¿no? Y ahora aplastamos. ¿Veis? Y hacemos lo mismo con esta pestañita. Hacemos así. Vamos viendo. Yo creo que más o menos así, ¿no? Sí. Y aplastamos. Ahora veis que aquí tenemos dos pestañitas, ¿no? Pues llevamos esta más o menos hasta aquí, ¿vale? Si tenemos este segmento, la mitad sería este punto, ¿no? Más o menos, pues llevamos hasta aquí aproximadamente. Por ejemplo, así. Así está bien. Y aplastamos. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es doblar por aquí. Vale, por esta línea de aquí. Fijaros, agarramos así. Y doblamos por aquí. ¿Veis? Y subimos. Y aplastamos. Veis que ya tenemos esta forma tan característica, ¿no? Ahora solo queda un paso. Primero vamos a hacer una doblez de referencia. Vamos a subir toda esta pestaña hasta aquí arriba. Así simplemente para marcar esto. Y desdoblo. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir la figura y meter esta pestaña por aquí para darle consistencia. Así. ¿Veis? Y ya tendríamos la figura terminada. Ahora podemos hacer un pequeño detalle. Fijaros. Puedo abrir por aquí y doblar así un poquito para adentro. Para darle esta forma, que yo creo que queda un poquito mejor. Y hacemos lo mismo por aquí. Abrimos y doblamos un poquito para adentro. Y ya tendríamos nuestra figura terminada. Yo creo que queda bastante bien. Por cierto, si queréis aprender a hacer... Bueno, listo. ¿Cómo nos quedó ese casco samurái? El objetivo de esta actividad es que nosotros podamos identificar que con nuestras manos podemos hacer grandes cosas. De hecho, todo lo que ustedes realizan
diariamente, de manera frecuente, es más complejo, es más difícil de ejecutar que este ejercicio que hemos hecho, que es mucho más sencillo. Lo hicimos con una hojita de papel, sacamos un casco. ¿Listo? La invitación, señoras y señores, es que a través del autocuidado nosotros podamos llegar sanos y salvos a nuestros hogares. ¿Listo? Existen responsabilidades específicas que obviamente la empresa debe tener, debe cumplir, pero yo como trabajador también tengo unas responsabilidades importantísimas dentro del sistema. Veíamos inspeccionar, reportar, ¿cierto? Cuidarme, cuidar a los demás, ¿verdad? Utilizar bien los equipos, las herramientas, conocerlas, capacitarme, ¿cierto? Son responsabilidades mías que por más que usted tenga los últimos elementos de protección personal, las mejores herramientas de trabajo, si usted no hace lo mínimo, nada de lo otro va a servir. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos ustedes por este tiempo. Esta es la capacitación en riesgo mecánico. Son ustedes muy amables. Que tengan un muy feliz día. Hasta luego.